Buenas mi gente, bienvenidos a Big Z, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Bueno, como estáis viendo otro de los vídeos aquí, colaboración con el amigo Adrián Barrios, analista de Opta, ¿vale? Que lo tenéis aquí en pantalla. Bueno, como ya habréis visto el otro vídeo, pero por si acaso, preséntate de nuevo, Adrián, cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas y por qué la gente te tiene que seguir en Twitter, que lo vas a tener en la primera línea de descripción, porque tenéis que seguirle en Twitter porque es maravilloso el contenido que hace. Cuéntales un poquito quién eres y a qué te dedicas. Muy buena, Z. Pues nada, me dedico, trabajo en una empresa de estadística deportiva, ¿no? De fútbol, Opta, ¿vale? También llama Stat Perform. Y nada, mi trabajo es análisis de datos de partidos de fútbol, ¿no? De las grandes ligas europeas y cualquier otra liga de lo que va siendo el planeta fútbol, ¿no? Y nada, en Twitter me dedico sobre todo a hablar de Atlético de Madrid, que es mi equipo, y aprovecho ese conocimiento que me da mi trabajo en métricas y en datos para poder contextualizar un poco lo que va siendo pues, el día a día, la actualidad y los debates del Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, y en este caso, como está viendo la gente en el título, vamos a charlar sobre si el Atlético de Madrid ha mejorado su delantera esta temporada. Ya os digo de antemano que yo creo que es obvio que sí, ¿vale? Porque es obvio que Suárez mejora a Morata y es obvio que Moussa Dembélé lo tiene prácticamente imposible para hacerlo peor que Diego Costa, por desgracia. Creo que está bastante claro, ¿vale? Tampoco voy a extenderme mucho en este tema porque creo que los que me conocéis ya sabéis lo que pienso del tema de Costa y demás. Y vamos a hacerlo en datos interesantes, datos que alguno puede decir, no, pero es que el equipo ahora está mejor, pero es que, ya, pero es que son datos en los que entra a nivel individual lo que es el futbolista en sí. Entonces, aquí no hay ni trampa ni cartón, nos va a explicar Adrián todo esto y vais a ver que, como ya hemos hecho con el de Oblak, al final son datos que son bastante claros. Estáis viendo en pantalla la temporada 2019-2020 en Liga de Álvaro Morata y Adrián tiene en su ordenador todo lo que está en este parámetro, en estos parámetros y tal, lo que está haciendo Luis Suárez. Bueno, para empezar, Álvaro Morata sin penaltis, que Luis Suárez de momento no ha tirado ninguno, ¿no? Creo de penalti. ¿O sí? No, no, No no creo tiene que ningún no pelo. tiene ningún penalti. Marcó 10 goles la temporada pasada. Bueno, pues Luis Suárez, esto en toda la temporada de Álvaro Morata. Luis Suárez lleva ya 9 goles, ¿vale? Y no ha terminado ni una primera vuelta. Entonces, ni la primera vuelta, vamos. Entonces creo que es obvio que muy mal se le tiene que dar ya para no superar la cifra de Álvaro Morata, ¿no? Y empezamos con este 35% de sus disparos a puerta, 28 acabaron en gol. Me gustaría, Adrián, para que la gente lo entienda, que nos diga, bueno, primero, un poco a qué se refiere esto, porque no todos los disparos, si van al palo, se cuentan como disparo a puerta, etcétera, lo que me has estado comentando a mí un poco off the record, y luego comparar la cifra de Morata con la de Luis Suárez. Sí, al final hay una confusión muy clara, ¿no? Cuando se habla de tiros a puerta, ¿no? Porque también muchas veces los comentaristas en los partidos de fútbol no ayudan mucho porque se habla como muy livianamente, ¿no? De lo que es un tiro a puerta. Y un tiro a puerta para nosotros, para Opta, básicamente es un tiro que va entre los tres palos y o es parado por el portero o bloqueado por un defensa en la línea de gol o es gol. ¿Vale? Cualquier tiro que da el palo, que bloquea a un defensa, pues en el punto de penalti, por ejemplo, un tiro que da fuera, esos no son tiros a puerta, son tiros que cuentan en el total de disparos, ¿vale? Pero específicamente los disparos a puerta son disparos que van entre los tres palos, es decir, tiros que tienen que ser parados o es gol, ¿vale? Es eso. Entonces, entrando en las estadísticas de Luis Suárez, es una barbaridad. Si miras en cuanto a los tiros totales, pues vale, tiene 39 tiros, ¿vale? Son más, porque hay muchos tiros, pues bueno, todos sabemos, pues cuando tira fuera del área, ¿no? Luis Suárez, que no ha metido ningún gol con la camiseta del Atlético de Madrid fuera del área todavía, los 9 goles que ha metido han sido dentro del área, pues claro, pierde la efectividad, ¿no? Cuando tira fuera del área, pero entrando en los tiros a puerta, que era lo que estábamos hablando, ha tirado un total de 15 disparos a portería, 15, ¿vale? Y ha metido 9 goles. Es una barbaridad, es decir, de 15 tiros que han ido entre los tres palos, 9 han acabado en gol. Es un porcentaje de acierto que no tengo ahora mismo aquí lo que es el porcentaje exacto, ¿vale? Pero bueno, no hace falta saber mucho de matemáticas para saber que está por encima del 50%, ¿vale? Bastante Y por, bueno, bastante esa por, calidad. bastante por encima, de hecho, ¿no? O sea, al Sí, final sí que está notoriamente por encima. Y sobre todo lo que tú comentas, hay que dejar claro esto. O sea, los tiros a puerta, que en este caso son 15 disparos para Luis Suárez, ha convertido 9. Estamos hablando, como dice Adrián, de disparos que o para el portero
o saca un defensa debajo de la línea o entran a gol. O sea, es verdad que hay otros disparos que habrán ido a lo mejor al palo, que se habrán ido fuera y tal, que eso entra en el total de disparos, pero que no se cuentan como disparos a puerta, ¿vale? Importante esto, chicos. Obviamente, si ya estaba yo comentando que lo tiene muy difícil para no llegar a los 10-12 goles que marcó Morata el año pasado en Liga, que lo tiene prácticamente hecho ya y falta un montón todavía por delante, es cierto que en lo que estamos viendo, que son disparos a puerta también, Morata de 28 marcó el 35%. Aquí estamos viendo que Suárez ha marcado más del 50% en esos 15 disparos a puerta, ¿no? Vamos ahora con el siguiente dato. Bueno, dime, si quieres añadir algo. Sí. Hablando de Morata, al fin y al cabo, como tenemos ahí en el tuit, ¿no? Que puse en su día, que era de la temporada pasada, ¿no? En el Atlético de Madrid, vemos que jugó un total de 2.100 minutos, ¿no? 2.100 minutos, 2.103, ¿no? Para ser más exactos, y tiró 28 veces a portería. Le estábamos diciendo que si Luis Suárez, o se decía mucho, ¿no? Que Luis Suárez no iba a tener oportunidades de gol en el Atlético de Madrid, que no iba a tener... Bueno, pues en fin, ya sabemos lo que... Sí, lo que era un abuelo, que iba a ser un estorbo, bueno, en fin, todas las burradas que leímos, sí. Y estamos viendo que en los partidos que ha jugado, que no sé ahora mismo exactamente cuántos partidos habrá jugado en la liga, espera, dame un segundo que te lo digo, estamos viendo que ha tirado 15 tiros a puerta ya, es decir, en 2.000 minutos Morata tiró 28 veces a portería, Suárez en 13 partidos que lleva jugados en la liga, ¿vale? Porque tuvo el parón ahí del COVID, solo lleva 13 partidos, en 13 partidos ha tirado 15 veces a puerta, es decir, tiene un alto índice, ¿no? de tiros a puerta y no es verdad eso que nos estaban viviendo de que no iba a tener esas oportunidades de gol que a lo mejor tenía el Barça. Sí que es verdad que está tirando a lo mejor menos que en el Barça, aunque también es verdad que Messi absorbía mucho ese volumen de disparos, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tienes un jugador así a tu lado, pues lo que haces es dársela y que tire él, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que nunca va a llegar a tirar tanto como en el Atlético, como en el Barcelona, pero sí que es verdad que está tirando mucho más de lo que se decía. Y sobre todo que de lo que está tirando, de sus 39 tiros totales, lleva ya 9 goles. Es una locura, superando índices de acierto de cada portería de eficacia de Diego Forlán, de Radamel Falcao, de Diego Costa en su día, de Antoine Griezmann, lógicamente. Es una barbaridad. Sí, bueno, yo creo que estamos de acuerdo que en cuanto a la capacidad resolutiva, Luis Suárez es otro nivel. Es un delantero, seguramente un top 3 de la última década, sin ninguna duda. Es verdad que ha venido mayor, si no es imposible para un Atlético de Madrid fichar a un jugador como el que ficha el Barça del Liverpool, donde ya seguramente sería el mejor 9 del mundo, y durante bastantes años lo ha sido, por lo menos en mi opinión. Pero está claro que mejora notoriamente lo que Morata tenía mal, ¿no? Es verdad que Morata es un jugador más rápido al espacio, que físicamente está a otro nivel distinto al que Luis Suárez tiene a día de hoy, pero creo que es obvio que el Atlético de Madrid necesitaba un tío que las enchufara, para hablar coloquialmente, y lo ha encontrado en Luis Suárez. Sí, totalmente. Sin ninguna duda. Bueno, podemos ir a los siguientes datos que tenemos ahí de Morata, por ejemplo, para comparar con Luis Suárez, ¿no? Porque estamos comparando a Morata con Luis Suárez, no porque tengamos manía a Morata ni mucho menos, sino porque es el último delantero centro titular que ha tenido el Atlético de Madrid y Luis Suárez es absolutamente el recambio de Morata. Bueno, o el máximo goleador de la temporada pasada con el máximo goleador de la actual, también para que nos entendamos, porque la titularidad a lo mejor puede ser más de debate, ¿no? Porque Costa también jugó partidos importantes, como contra el Leipzig y demás, pero el máximo goleador de la temporada pasada con el máximo goleador de esta temporada, no hay color, ¿no? Seguimos, dale, porque es que es fuerte. Dato por dato, miremos donde miremos, le va a mejorar. Por ejemplo, 175 minutos marca un gol cada 175 minutos en la Liga el año pasado Morata. Luis Suárez este año marca un gol cada 103, es decir, prácticamente sale a un gol por partido, un gol cada 90 minutos prácticamente. Seguramente si el otro día llega a marcar la que tiene contra Bono, pues estos minutos se habrían bajado a un gol por 90 minutos. Prácticamente seguro que es una locura hablando en un equipo como el Atlético de Madrid que deja tantas veces su portería a cero, porque eso supone muchos puntos. Si tienes un jugador que te asegura prácticamente un gol por partido, eso puede significar muchas victorias, que de momento ya lo está significando. Creo que ya dentro de sus goles creo que ha dado ya 3 victorias. No tengo el dato exacto, ¿no? Pero si no me equivoco, la del Alavés, la del Elche, ¿vale? El día del Cádiz. Son goles que valen puntos, ¿no? Sobre todo viendo las porterías a cero que está obteniendo pues Oblak, ¿vale? Hombre, si tú tienes en cuenta que tienes una defensa hiper top y que encima tienes una capacidad resolutiva alta y que hay que contar que el Atlético de Madrid cuando se pone por delante es extremadamente difícil darle la vuelta al marcador contrario ante el Atlético de Madrid, pues se juntan
un cóctel bastante top y que por eso el equipo tiene ese olorcillo, sin venirnos arriba, a campeón, ¿no? Coméntanos esto de los goles esperados, porque es algo súper interesante y yo creo que la gente va a alucinar con ello. El que no haya visto el vídeo de Oblak, donde lo hemos explicado en los porteros, vamos a explicarlo en los delanteros, porque de verdad, chicos, atentos a esto, porque es acojonante y son datos súper top. Dale caña. Vale, los expected goals, ¿vale? XG, en español, goles esperados, ¿no? Para decirlo así de una forma más simple, es una métrica que tenemos en Opta, ¿no? Donde trabajo, en Opta y en otras muchas empresas de estadística de fútbol, que está muy de moda, la habréis escuchado por muchos sitios ya, los goles esperados. No es una predicción, ¿vale? Antes de la temporada, ni mucho menos así, no es nada que te digan pues Morata va a marcar este año alrededor de 15 goles. No, no es eso, ni mucho menos, sino que es el total o la suma de todos los disparos que ha tenido a lo largo de la temporada o hasta este punto de la temporada, ¿no? Por ejemplo, Luis Suárez lleva 6,52 expected goals y lleva 9 goles. Eso quiere decir, dentro de los 39 tiros que ha tenido Luis Suárez, los expected goals van de 0 a 1, ¿no? Es decir, cada tiro lo cogemos 1 a 1, lo diseccionamos y de 0 a 1, 0 siendo la probabilidad ínfima de marcar un gol, 1, 0,99 la probabilidad máxima, ¿vale? O sea, 0,99, un penalti era 0,7, has comentado antes, ¿no? Y por ejemplo, si el tío está como el gol que marcó, por ejemplo, Suárez contra el Alavés, como decías tú, eso será un 0,95, me imagino, porque es a 1 metro de la portería, sin portero de por medio, pase de la muerte, tal. Bueno, igual un 0,90, no sé, por decir algo, pero que la gente tenga claro que cuanto más alto es el nivel, quiere decir que más cerca está el gol. Exactamente. El número máximo es 0,99 porque creo que uno no hay. Uno no hay porque no hay, ¿vale? Y básicamente es eso. Es una predicción o una... Sí. ¿Cuánto de probable, según la calidad de la ocasión que ha tenido, es que ese gol acabe en... Ese tiro acabe en gol, ¿vale? Básicamente es eso. Y de ahí, sumando todos los tiros, todas las porcentajes, que imagínate, el tiro de Luis Suárez que te voy a contar a la vez, no tengo el dato aquí ahora mismo concretamente, te lo podría decir. No sé si lo voy a... Me imagino que será bastante alto, ¿no? Creo que lo tenemos. Sí, 0,96, una absoluta barbaridad, una barbaridad. Eso es gol. Es gol, vamos, Es gol. y así fue, ¿no? Y más con Luis Suárez. Entonces, ahí sumaría 0,96. Luego tuvo otro tiro del día del Alavés, a lo mejor, que fue 0,15. Vale, pues 0,96 más 0,15 más todos los tiros que está tirando así, todos los tiros tienen una puntuación de probabilidad de gol. Al final haces la suma de los goles que debería llevar, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que Morata, si no me equivoco, tuvo 13,65 expected goals, que tuvo, y anotó 10 goles, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si estás por detrás de los goles esperados, es que tu calidad de remate no es buena, ¿vale? Básicamente, puede haber muchos contextos, puedes tener mala suerte porque justo los porteros están haciendo unas paradas absolutamente espectaculares, porque te va al palo y no entra, porque sale, por lo que quieras, pero al final no es gol, ¿vale? Hay que dejar claro también, Adrián, importante, que claro, la gente, el que no haya visto el vídeo de Oblak, que tenéis que ir a verlo porque es una locura, no lo sabe. En esto de los expected goals, no solo entra la distancia que hay a la portería, entra esto es de verdad, chicos, me parece increíble lo que hace esta gente, es un trabajo brutal. Aquí entra si el jugador tira con su pierna mala o con su pierna buena, la distancia que hay a la portería, si hay defensas de por medio, si remata de cabeza, bueno, en fin, entra absolutamente todo y está todo medido. O sea, es increíble. Y lo que nos dice este dato es que Morata está por debajo de lo que debería de marcar y que Luis Suárez está doblando prácticamente lo que debería de marcar. Sí, totalmente. Como decía Z, cada tiro es registrado manualmente por los analistas, ¿vale? Hay un analista live en directo que registra el disparo y luego al día siguiente hay otro analista que todos los eventos del partido los corrige, ¿no? Los aproxima más, ¿no? Los deja más exactos, ¿no? Entonces todos los tiros son 1 a 1 revisados, es decir, si al tiro le falta un mínimo detalle, ese analista lo va a insertar. Si el tiro es un poquito más a la derecha, lo va a mover un poco más a la derecha, es decir, está todo medido. Y la probabilidad de fallo es prácticamente nula. Y lo que te digo, prácticamente de cada tiro tenemos a lo mejor cerca de 100 detalles, ¿no? 100 variables. Pues si es al primer toque, si es de volea,
si es con la cabeza, si es con la pierna derecha, si es con la izquierda, si es en un contraataque, si es en un córner, si tiene a un jugador muy próximo, ¿no? Que le está estorbando. Si tiene uno, dos, tres o ninguno jugadores de, de cara o en el camino hacia la portería, ¿no? Porque es importante, lógicamente, si tú tiras un tiro, si tú disparas a portería y no hay nadie delante, es más probable que no sea bloqueado el balón, que llegue a la portería, ¿vale? Entonces hay mil variables de todo, absolutamente de todo. Vale, esto hay que dejarlo claro porque es lo que digo, porque alguno puede decir, no, pero a mí me parece que Morata tuvo mala suerte. Yo sabéis que soy pro Morata y de hecho hubiera preferido que se hubiera ido Costa y creo que una delantera Suárez Morata hubiera sido bomba, de verdad lo digo, porque creo que se hubieran complementado incluso para jugar juntos. Pero fuera de esto, lo que está claro es lo que hay. Es tan tangible como que Morata marcó 10 goles sin penaltis, Luis Suárez lleva 9 y no ha terminado una primera vuelta y se ha perdido algún partido por COVID. Y además de esto, en los expected goals, que es algo tan tangible, tan bestialmente calibrado y calculado por esta gente tan pro, ¿vale? Estamos viendo que Morata está por debajo de lo que debería haber marcado, que pierde calidad en el remate, y que Luis Suárez es que es lo que os digo, es que dobla, ¿no? ¿Cuánto me has dicho que era el dato de Suárez para recordarlo, Adrián? Porque es una locura. Esperados 6,52 y lleva 9 goles, es decir, está 2,5 puntos por encima de lo esperado. Que eso lo que te quiere decir, hablando en castellano, pues es que la calidad con la que definió los tiros que tuvo fue superior a la claridad de esos remates, ¿no? Que tenía, de la facilidad de meter esos remates. Habla básicamente pues que definiendo es una bestia, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, podría entrar aquel remate de cabeza en su debut, que no es nada fácil, como la pone al segundo palo, al palo largo y tal, es muy difícil, pues seguramente ese remate fuera muy difícil de cara a convertirlo, pero él lo convierte, ¿no? Sí. Y bueno, vamos con las... no sé si quieres comentar algo de los goles esperados, yo creo que ya más o menos, ¿no? Esto está comentado, explicado, yo creo que la gente importante este dato, porque vendrá más veces este dato seguramente después. Y si quieres vamos a pasar con el tema de las Big Chance, ¿no? Que son las grandes Sí, oportunidades. Cuéntanos lo que es una Big Chance, porque cómo lo tenéis sí. en cuenta, y la diferencia entre Morata y Suárez. Una big chance, sí es verdad que, por ejemplo, es un dato un poco más subjetivo, ¿no? Porque no deja de ser una apreciación del analista, ¿no? Es un detalle más dentro de cada disparo, ¿no? Nosotros clicamos, ¿no? La casilla de big chance, ¿no? De gran oportunidad cuando pensamos que es una oportunidad absolutamente manifiesta de gol que en condiciones normales tendría que haber sido gol, ¿no? Ya sea gol o no sea gol, sino que debería ser gol. Entonces es como un detalle más que, por ejemplo, te hace que el expected goal sea más alto, ¿no? Cuando un tiro es big chance, pues ya, lógicamente, el expected goal, el Sube. 0,1, va a subir también, ¿vale? Entonces todo eso influye. Todos esos parámetros tienen una fórmula, Ujú. algoritmo que lo calcula, ¿vale? Entonces la big chance es una oportunidad clara. Entonces llegamos aquí a... Por ejemplo, Adrián, para instruir un poco, la de Suárez contra el Alavés es una big chance, obviamente, entiendo. Sí, Y por ejemplo, una que viene a la cabeza es una de Morata contra el Betis, que se pega un carrerón en el solo y se queda solo delante del portero y la envía al palo. Eso sería una big claro. chance también, ¿no? Obviamente. Clarísima. Sí, sí, sí. Perfecto. Es el ejemplo perfecto de Big Chance y sobre todo, desgraciadamente para la gente de Atleti, dentro de los que estamos, ¿no? El año pasado tuvo muchas Big Chance, ¿no? Muchas grandes oportunidades Morata que costaron muchos puntos, ¿no? De todos, recordamos la del Betis que afortunadamente no costó puntos, pero recordamos, por ejemplo, no sé si fueron uno o dos manos a mano que tuvo en Mendizorroza el año pasado, ¿no? Que no marcó y luego al final llegó Lucas Pérez, metió aquel zambombazo que metió y este año ha pasado todo lo contrario. Llegó Luis Suárez, la marcó y para casa con 3 puntos. Bueno, yo de hecho recuerdo un tuit tuyo muy bueno, otro hilo, porque de verdad es que son hilos que son una gozada. Y recuerdo que yo lo comenté en la radio y todo, además, incluso porque el Atlético de Madrid la gente decía que no generaba y tal, porque no marcaba goles, y era el segundo equipo que más generaba de la Liga Española, creo recordar, y uno de los que de los 5 o 10 de Europa en general. Lo que pasa que era uno de los peores marcando precisamente porque el acierto de cara al remate era nulo, ¿no? Era bastante malo, y esta temporada ha estado lo contrario. Sí, de hecho, ahora, para cerrar un poco el tema de los expected goals, el año pasado el Atlético de Madrid era el equipo de las 5 grandes ligas con peor balance negativo de los expected goals. Es decir, a lo mejor el Atlético llegó a final de temporada y llevaba, no sé cuántos goles llevaba, no sé cuántos goles hicieron, 55 goles, y según expected goals tendría que haber marcado a lo mejor 70.
¿no? Y este año es todo lo contrario. No sé exactamente cómo es el dato total del Atlético de Madrid, pero a lo mejor el Atleti, si lleva 30 goles este año, pues en goles esperados deberían de ser 25, es decir, está Por encima. por encima, y lo que quiere decir es que la calidad de los remates ha mejorado, o la calidad de las situaciones de gol Que si se cree pueden llegar a ser y más o se menos las trabaja, mismas, pero hay más se calidad de puede. remate, ¿no? La calidad resolutiva esta temporada es superior, obviamente, y en gran parte, bueno, en gran parte no, casi, bueno, luego entrarían también los Llorente, en fin, entran muchos factores, pero obviamente el de Luis Suárez es importantísimo. Sí, sí, ojo con Llorente, porque no tengo aquí ahora mismo los números, pero los números de Llorente prácticamente son incluso mejores que los de Luis Suárez. Creo que lleva 6 goles esta temporada, ¿no? Y han sido en 10 remates. Es una absoluta locura. Pero Es una una locura. barbaridad. Pues a ver si los sacas, me los das y si se los paso a Marcos, que seguro que le gusta verlos. Sí, sí, eso es rápido. Bueno, ¿cuántas? No hemos dicho. Bueno, Morata anotó solo 8 de sus 25 grandes oportunidades. Vamos a terminar con esto de Morata Suárez, con los de Suárez, ¿no? Sí, al final esto parece un juicio público, ¿no? Hacia Morata, pero bueno, es que al No, no, final no. las comparativas son un poco odiosas, pero es que en este caso además son sangrantes, ¿no? 12 Big Chance lleva esta temporada Luis Suárez, de las cuales ha marcado en 7 ocasiones, es decir, solo ha fallado 5. O sea, estamos por Esto encima del 50% otra vez y Morata en este caso, pues obviamente no está ni siquiera al 50% porque serían 12,5 entre comillas y tiene 8. O sea, obviamente está por encima del uruguayo de nuevo, ¿no? Sí, que luego al fin y al cabo tú puedes fallar una big chance, ¿no? Puedes fallarla y que sea mérito del portero, ¿no? Que es el que detiene la acción. Pero bueno, eso ya al fin y al cabo, al final son números y tú has terminado la temporada como la has terminado, con los números que la has terminado y es Y lo no que hay es. más. Que yo reitero, soy pro de Morata y de hecho cuando se fue Morata en lugar de Ise Costa, yo me pillé un berrinche grande porque a mí Morata me encanta, ¿vale? Bueno, vamos a trasladar, ya hemos visto que obviamente a nivel resolutivo Luis Suárez es Jesucristo, ¿vale? Para que me entendáis, viva Uruguay nomás, que tengo aquí muchísima gente de Uruguay. Vamos a lo siguiente, tuviste un tuit también muy interesante en el que, bueno, un hilo muy interesante en el que decías, estoy leyendo a mucha gente hablar del estado físico de Luis Suárez, tal, bueno, está más desgranado de lo que vamos a verlo aquí porque vamos a reducirlo simplemente a este tuit. Pero hay que decir que Luis Suárez ha tenido 20 lesiones a lo largo de su carrera y que Diego Costa ha tenido 62 lesiones a lo largo de su carrera. La diferencia es abismal y sobre todo comentar lo que decías tú, ¿no? Que prácticamente el último año y medio Costa ha tenido más lesiones que Suárez en toda su carrera, ¿no? Sí, el dato escalofriante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es que desde que volvió Diego Costa al Atlético de Madrid, después de su paso por el Chelsea, en esos 3 años, 2 años y medio, no sé exactamente cuánto ha sido, porque aquí el tiempo vuela, ha tenido más lesiones que Luis Suárez en toda su carrera. No sé cuántas fueron, creo que fueron 24 exactamente, sí, 24 lesiones, que bueno, muchas veces pues es un poco difícil, ¿no? Catalogar cuándo una cosa es lesión o cuándo una sobrecarga o cuándo... Pero bueno, vamos a quedarnos con el número de 24 y es muy llamativo ver que Luis Suárez en toda su carrera, en su paso por el Liverpool, por el Barcelona, por el Ajax, por el Atlético de Madrid ahora, ha tenido 20 lesiones y Diego Costa en 3 años 24, ¿vale? Es una locura. Entonces es una locura. Esto al fin y al cabo lo hice porque respondía a, lógicamente, muchas veces cuando a un equipo le empiezan a ir bien las cosas o a un jugador le empiezan a ir bien las cosas, pues siempre pueden salir detractores, ¿no? Que te empiezan a sacar pues posibles peros, ¿no? Y uno de los peros que siempre se saca Luis Suárez ahora mismo es que ya está mayor, que ya no es el que era, que se va a acabar rompiendo, que se va a acabar lesionando, que no va a aguantar el ritmo que propone Simeone, que no va a aguantar el ritmo de partidos en cuanto a calendario. Y bueno, la realidad al fin y al cabo, cuando te pones a mirar los datos, es que te encuentras con un jugador que más allá de su lesión de rodilla, es un portento muscular, porque es que... Es una lesión importante, hay que reconocerlo, y es cierto Sí. que es una lesión que suele dejar ciertas secuelas, que el jugador no vuelve a tener a lo mejor la rodilla como la ha tenido antes y tal, y es obvio que Luis Suárez no está al nivel físico de hace unos años. También es verdad, y yo me canso de decirlo, pero siempre lo tengo que decir, que el Luis Suárez del Liverpool o del Barça, donde es el mejor 9 del mundo, tú no lo puedes firmar, primero porque el Barça no te lo vende, y segundo porque no tienes el poder adquisitivo de ficharlo. Entonces, no es tan simple, ¿no? Pero sí es cierto que está mayor, sí que es cierto que físicamente
se le nota, pero ahí están los goles y reiteramos, Luis Suárez es mucho más seguro en cuanto a lo físico que Diego Costa. Luego ya habría que ver, obviamente, que bueno, pues alguien dirá, bueno, a mí me da igual que se lesione menos veces, pero no quiero que se lesione. Bueno, pues ya veremos, recemos para que no se lesione, pero sí que es cierto que los datos son los datos y ahí están, ¿no? 20 lesiones en toda su carrera. Al final siempre te quedas con lo último, ¿no? Lo último fue la lesión esa de menisco, que bueno, es una desgracia, ¿no? Para él, ha tenido ya bastantes lesiones en la rodilla, pero bueno, tampoco tiene por qué volver a repetirse, porque hoy en día, pues bueno, las operaciones y las cirugías, está todo muy avanzado, pero sobre todo hay otros datos que, que te hacen ver que no es un jugador que muscularmente pueda llegar a ser un problema, que toquemos madera, porque puede ser que luego de repente el próximo día contra el Eibar se lesione. Sí. Ya sabemos cómo va esto, pero en el Barcelona en 6 años se perdió únicamente 24 partidos por lesión, que prácticamente son los que se ha perdido Diego Costa en la última temporada. Sí, 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 sin duda. Por comparar con un caso más grave, ¿no? Como puede ser Diego Costa, que era como la lesión hecha persona, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante interesante esto también, pero bueno, como sabéis, vamos a tocar madera, porque todo saque, digamos esto, y se lesiona en el siguiente partido, ¿no? Bueno, dicho esto y viendo ya que Luis Suárez es mejor goleador, obviamente, que Álvaro Morata y más seguro en cuanto a las lesiones que Diego Costa, vamos a ver un poco el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Moussa Dembélé, el francés que viene del Olympique de Lyon, cedido con opción de compra para la siguiente temporada, que obviamente si es opción no es obligatoria, ¿vale? No es compra obligatoria, que a veces digo lo típico, decimos lo típico de opción de compra obligatoria, no, es opción de compra o compra obligatoria, ¿vale? Es opción de compra y vamos a ver un poco de las estadísticas porque están bastante bien, bastante bien. Es verdad que la liga francesa ya podemos, que no me escuchan que son rubia, que me mata, pero ya podemos decir, no, es que la liga francesa, es que esto tal. Vamos a ver un poquito, ahí tienen los números, tenemos los números en pantalla, en un nuevo tuit de Adrián. Bueno, coméntanos un poquito, ¿no? Bastante bien lo de los goles esperados, estamos viendo ahí el porcentaje muy bien asistencias, la eficacia del remate también bastante bien. Bueno, cuéntanos un poco, desgránanos un poquito lo que son los números, ¿no? De Moussa Dembélé. Sí, bueno, escogí la temporada pasada porque era una temporada completa en la que fue mucho más protagonista que este año, ¿no? Porque bueno, todos sabemos por lo que se ha ido hablando en los últimos días, que ha perdido ese protagonismo en el Lyon, no por su calidad, sino quizás por el tipo de juego, ¿no? Y el tipo de jugador que era él, ¿no? O que es él. Entonces, en cuanto a lo que pude sacar, ¿no? En cuanto a datos, ¿no? Porque sí es verdad que tampoco vamos a... No voy a decir que sea alguien que le haya visto jugar en muchas ocasiones, ¿no? Pero los datos, al fin y al cabo, hablan por sí solos, ¿no? Y 17,69 en goles esperados y marcó 24 goles. Todo esto creo que sin penaltis o con penaltis, ahora mismo no sé si, pero bueno, al fin y al cabo lo que te nota ahí ya que es un jugador que tiene mucha calidad en el remate, ¿no? Que tiene esa eficacia que, como ven ahí, es un 28%, ¿no? Que cuando disparan muchas veces es una eficacia bastante decente, ¿no? Porque luego lo vamos a comparar con los últimos delanteros del Atlético de Madrid, con Morata y con Diego Costa, que tiene una alta conversión en big chance, ¿ok? En grandes oportunidades, 74%, es una burrada, una barbaridad. De hecho, tiene mejor tasa, entre comillas, o ratio esta temporada pasada, ¿no? La anterior, que Luis Suárez en la actual temporada, ¿no? Decíamos que Luis Suárez estaba por encima del 50, pero no llegó al 70 y pico. Y en este caso, no estoy diciendo que Moussa Dembélé sea mejor que Suárez, que puede venir, pero sí que es cierto que la temporada pasada el ratio de convertir grandes oportunidades es bastante alto. Sí, 74%. Para ponerlo en comparativa, el año pasado Luis Suárez en el Fútbol Club Barcelona marca el 44% de sus grandes oportunidades. Es una barbaridad de diferencia, prácticamente el doble, más o menos, hablando así. Está muy bien, muy bien. Es una barbaridad. Luego, nada, saqué un par de métricas más, ¿no? Como duelos, ¿no? Gana el 38% de los duelos, pues duelos, ¿qué son duelos? Balones aéreos, ¿no? En disputa con otro defensa, un regate, un robo de balón, todo ese tipo de acciones, ganar una falta y ganar un duelo, ¿vale? Es un delantero muy físico, ¿no? En ese sentido se supone que tiene que destacar también y está bastante bien. Y el tema de las oportunidades generadas también está bastante bien. Y los regates completados, pues uno de cada dos, entre comillas, más o menos, ¿no? No está nada mal tampoco. Sí. Al final y al cabo los datos te hablan mucho pues, del tipo de jugador que es, ¿no? Un jugador físico, un jugador potente en el duelo, ¿no? Y un jugador que es letal, ¿no? Dentro del área. Quizás no es ese jugador combinativo, ¿no? Porque 5 asistencias en 3.000 minutos, pues lógicamente
para un delantero que está siempre tan cerca de la portería no es un número así muy, muy destacado, ni la creación de oportunidades tampoco a lo mejor es su gran fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que me dicen aquí los datos es que el balón que coge, prácticamente balón que va adentro. Claro, o sea, que enchufa entre 7 y 8 de cada 10 oportunidades claras. Está bastante bien, o sea, es una barbaridad, ¿no? Y de hecho, te diré más, yo creo que lo de que no sea asociativo a día de hoy no es problema en el Atlético de Madrid porque ya tiene gente que genera como Lemar, como Llorente, como Correa, como Trippier, como Carrasco. Si este tío está enchufado y con ganas, cuidado con Moussa Dembélé. Como ibas diciendo, vamos a ver la comparativa con Luis Suárez, Álvaro Morata y Diego Costa. Luis Suárez, que es el delantero titular actual, Álvaro Morata, que es el delantero, entre comillas, titular la temporada pasada, y Diego Costa, que es realmente lo que nos interesa porque es al que viene a sustituir, ¿no? Coméntanos, yo te dejo aquí explayarte, porque Sí, esto es súper vale. interesante. Lo volví a comparar respecto a la temporada pasada, ¿vale? Datos de Liga Francesa, Liga Española, ¿vale? Bueno, hay que decir eso, que esta temporada, creo que marca un gol en 16 partidos. Es obvio también que si no, no lo puedes fichar. Es un poco lo que suele hacer Monchi. Espera una temporada floja de un jugador y se lo lleva cuando se lo puede llevar. O Campos, Diego Carlos, etcétera. Y hay que ponerlo en contexto. Que alguien dice, esto es muy ventajista porque... No, no. O sea, esta temporada es verdad que ha estado mal, pero claro, hay que medir la temporada completa y es lo que estamos haciendo aquí. Sí, al final un dato, si no lo contextualizas, no sirve de nada, es simplemente un número que lo tiras al suelo y Y no se vale queda para ahí. nada. Este año, por ejemplo, ha jugado 670 minutos, ha empezado 6 partidos de titular solamente, no está siendo protagonista, no está siendo el juego que encaja mejor en su tipología de jugador, ¿no? Porque es un juego con menos espacios en las defensas, un ataque más posicional, es algo que no le viene bien a Dembélé y precisamente sí le viene bien ese rol que va a asumir en el Atlético de Madrid, o suponemos que va a asumir en el Atlético de Madrid, que es ese rol de segundo delantero, de refresco de Suárez, cuando las defensas ya se estén volcando un poco más, porque suponemos que si se va Suárez es porque el Atlético de Madrid puede ya ir ganando, puede ir por delante del marcador, entonces ahí es donde Moussa Dembélé se desenvuelve pues, a las mismas maravillas, ¿no? Con espacios, con campo para correr, con defensas más abiertas, eh, es Yo ese tipo creo, de juego. yo creo que el guión del Sevilla, por ejemplo, ¿no? Ese Atlético de Madrid-Sevilla, te pones 1-0, te pones 2-0 y dices, espérate un momento. Bueno, incluso con el 1-0, dices, espérate un momento. Suárez ya, minuto 60, ya está ahí un poco el hombre, tal. Espérate, pongo a este chaval aquí y que la gente empieza a profundizar con él. Carrasco, Trippier, Correa, si está jugando Correa, Joao, Lemar, el propio Llorente cuando llega a línea de fondo y demás. Y yo creo que ese contexto para Moussa Dembélé, cuidadito, cuidadito. Estamos hablando de un jugador tremendamente veloz y que hemos visto que tiene buena capacidad resolutiva. Pero bueno, vamos a la comparación que es lo que Sí. le mola yo creo a la gente y vamos a compararlo con Luis Suárez, que como digo, al final lo que nos interesa es Diego Costa, porque es el que viene a suplir. Luis Suárez es un poco el que hace el papel de Morata. Moussa Dembélé viene a hacer el papel de Costa, pero vamos a compararlo con los tres. Explícanos un poquito esta gráfica que es súper interesante. Bueno, estos datos, ¿no? Sí, básicamente aquí cogemos expected goals, ¿vale? Goles esperados y goles anotados, ¿vale? Entonces vemos que Moussa Dembélé anotó 24 goles en 17 esperados, ¿vale? Ya está por encima, ya hay más calidad de remate. Luis Suárez el año pasado en el Fútbol Club Barcelona, con el mismo número más o menos de expected goals, con 17,67 marcó 21 goles, que está bastante bien también, Sí. pero ojo, por debajo de los números que tiene Moussa Dembélé. Y También es luego verdad que en Liga Española, Liga Francesa, que por ahí puede entrar también tal, pero también es verdad que a Luis Suárez le da los balones Messi, al otro se los daba Aguar, o sea, me refiero que está muy bien, 24 goles de 17, que esto quiero que quede claro, está bastante bien, que la gente se piensa que ha venido aquí un tío que no vale y viene un delantero que tiene buenos números. Sí, sí, total. Y luego tenemos a Morata y a Diego Costa. Morata, que su diferencia entre goles esperados y goles marcados es un poco negativa, ¿no? Digamos, menos 4 goles de los que debería haber marcado. Y luego tenemos a Diego Costa, que prácticamente no tuvo esos minutos, esas ocasiones que tuvo Morata. Tuvo 7,89 expected goals y marcó solo 5. Es decir, si adentramos a Dembélé en el rol de Morata, es decir, en 7,89 expected goals, si sostiene el rendimiento de la temporada pasada, lo que nos está diciendo esto es que seguramente Moussa Dembélé habría marcado entre 8, 9, 10 goles, ¿no? Eso Claro, es lo que podríamos llegar a predecir, ¿no? Así un poco hablando por hablar, que si mantiene ese índice de acierto de cada portería,
teniendo el mismo rol, los mismos minutos y las mismas ocasiones que Diego Costa, habría marcado el doble de goles. Sí, básicamente. Y eso te iba a decir que es con Diego Costa que haber dicho Morata para que la gente no se líe, hablando, Diego Costa, comparándole con Diego Costa, ¿no? Diego Costa, sí. Es obvio que hemos salido ganando por las dos partes. Yo creo que ya lo sabéis, pero bueno, por si acaso, hay que ver cómo rinde Moussa Dembélé, pero vamos, yo creo que muy mal lo tiene que hacer, como he dicho antes, ¿no? Bueno, esto, y ya para terminar, no sé si tienen los datos de esta temporada a mano, Adrián, de comentar un poco, porque claro, es verdad que solo ha marcado un gol, pero habría que ver cuántas ocasiones ha tenido, cuáles han sido claras y tal, pero bueno, de todas maneras tenemos aquí lo de la temporada pasada también, de la eficacia del remate, la capacidad resolutiva de las grandes oportunidades y comparar de nuevo, ya para terminar, si quieres comentar los datos de esta temporada y esto, bastante bien, ¿no? Sí, es verdad que si miramos los datos de esta temporada, pues lógicamente no son tan positivos como los de la temporada pasada, pero también, por lo que venía diciendo antes, el rol del jugador, el tipo de juego del equipo y el tipo de propuesta respecto a los rivales es muy diferente y encaja muchísimo menos en lo que es este jugador. Entonces, este año ha tenido 30 disparos, ¿no? Ha marcado uno, un índice bastante bajo de conversión, en cuanto a big chance también, porque lógicamente si solo tiene un gol, pues no ha marcado muchas de las grandes oportunidades que ha tenido. Ha tenido un total de 9, ha marcado una, ¿vale? Y son números peores, pero sí que es verdad que si lo contextualizamos, ya no está igual de enchufado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No tiene esa importancia dentro del esquema, no tiene esa confianza del entrenador, no tiene ese ritmo de juego. Son muchos parámetros que los datos no te los ofrecen, pero ahí estamos nosotros para contextualizarlo y para esperar que sea un jugador mucho más próximo al de los datos de la temporada pasada que al de esta. Cuidado, y hay que decir que esto no es cosa de esta temporada pasada, o sea, me refiero, tú te pones a ver los datos de Moussa Dembélé, estos datos de expected goals, los datos de conversión y demás, de las últimas 4 temporadas anteriores a esta, cuando estuvo en el Fulham, cuando estuvo en el Celtic de Glasgow, cuando llega al Olympique de Lyon y demás, y son datos mucho más parecidos a estos que estáis viendo que a los de la temporada en la que se está jugando. Quiere decirse que si un delantero de 5 temporadas, 4 son con números parecidos a esto, que son numerazos, y una temporada mala, tampoco puedes valorarle solo por la mala temporada. Creo que sería injusto, ¿no? Entonces hay que poner un poco en contexto esto. O sea, los datos de las temporadas anteriores son bastante más parecidos a estos de la última temporada completa que a los de ahora, ¿vale? Que eso es muy importante de comentar. Bueno, pues terminamos con esto. Yo creo que ya queda bastante explicado y queda bastante claro que hemos ganado bastante en la delantera esta temporada con ese cambio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora solo falta esperar pues el jugador, ¿no? Que se recupere de su lesión del brazo, ver cómo encaja, ¿no? Porque todos sabemos también que es un poco complicada la entrada en el vestuario del Atlético de Madrid, no por las personas, sino por el entrar, ¿no? En el esquema de Simeone, ¿no? En lo que te exige el Cholo. Y bueno, pues sobre todo esperar que sea ese jugador de la temporada pasada dentro de un perfil mucho más próximo a lo que le pedía el entrenador del año pasado. Va a ser mucho más próximo lo del año pasado a lo de este. Sí, no, al final el ir al espacio, ya te digo, yo creo que la vertiente va a ser esa. Yo estoy convencido de que este chaval va a jugar bastante los últimos 30 minutos, los últimos 25 en casi todos los partidos, que por cierto, ya ha estado tocando balón y ha estado entrenando. Creo que no de manera normal con el resto, pero no tiene pinta de que le vaya a quedar mucho. Y aquí estáis viendo que obviamente, primero, mejora la eficacia de remate de la temporada pasada y mucho, pero mucho mejor el tema de convertir las grandes oportunidades incluso a Luis Suárez, pero es que mejora infinitamente también a Diego Costa. Fijaos en la eficacia del remate, 9% Diego Costa, 28% Moussa Dembélé, que es con el que lo tenemos que comparar, pero es que también mejora, como digo, a Suárez y al propio Álvaro Morata, y lo mejoran los dos ratios. Sí, sí, total, no, no hay comparativa, ¿no? Posible entre los números del año pasado, entre los de Moussa Dembélé y los de Diego Costa, y ya, Está bueno, años luz. ni O para sea, hablar de los de Diego Costa y los de Morata. estamos de acuerdo entonces, Adrián, que hemos cambiado para bien, ¿no? Hemos mejorado sin ninguna duda, y además ahorrándonos dinero, porque tú imagínate que si al final Suárez vino gratis prácticamente, como se ha ido Costa, y en el caso de Dembélé, si se le ficha, va a ser más barato de lo que se venda Morata. Entonces al final hemos mejorado ahorrando dinero incluso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estaba mirando justo ahora
una estadística que me había venido a la cabeza el año pasado respecto a las Big Chance que tanto estamos hablando, poniendo un mínimo en las 5 grandes ligas europeas, un mínimo de 15 oportunidades, ¿vale? Porque no es lo mismo. Lógicamente, si tú tienes una oportunidad y la marcas, tienes un Un 100% de acierto, 100%, ¿no? sí. Pues poniendo un mínimo al menos de 15 oportunidades, es el mejor jugador de Europa, ¿vale? Es el mejor jugador de las 5 grandes ligas europeas, igualado con Ennings, Rowan Ennings, que no sé quién es, ahora mismo Yo tampoco le conozco. no le conozco, pero está Musa Dembélé y, ojo, bastante interesante, Raúl García. Raúl García después con un 68% también. Así Increíble. que ese es el jugador que, que hemos fichado o que podría ser ese jugador, ¿no? El que hemos fichado. Esperemos que sea ese. Esperemos. Pues nada, yo creo que de nuevo, cátedra, de verdad, me encantan estas cosas porque al final hay datos que son incontestables. Ya te digo, tú puedes decir, me gusta más este juego. Yo, por ejemplo, me hubiera encantado que hubiera venido Velotti, no sé los números que tiene en cuanto a esto, pero me hubiera encantado que hubiera venido Velotti, por ejemplo, y tal. Pero al final vemos que es un delantero que lleva 4 temporadas, mejor dicho, tanto en el Fulham como en el Celtic, como en el Olympique de Lyon, rindiendo a un gran nivel. Y es verdad que esta temporada ha estado flojo, pero si no, no lo hubiera podido firmar y menos gratis prácticamente, porque viene por 1,5 millones de precio de cesión, se paga su ficha, que ya os digo yo, que el Atlético de Madrid no podía gastar más de 8 millones o 10 millones entre ficha y fichaje, por eso no ha venido Milik, porque el tío este del Nápoles, que está tarao, sigue pidiendo 20 millones y era imposible que los pagaran, y en ese caso creo que había pocas opciones o prácticamente ninguna que mejoren a este Musa Dembélé, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Arjan, por estar aquí, tío. De nuevo decirle a la gente que tiene tu Twitter en primera línea de descripción, que te sigan, que eres un auténtico crack y oye, da gusto. Nada, gracias a ti y sobre todo, pues eso, animar a la gente a que siga pues adentrándose, ¿no? En este mundillo de los datos que está ahora tan de moda y que está en pleno auge y que cualquier cosa, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda que le haya quedado con este vídeo o con el otro que hemos grabado anteriormente de Oblak, que tiene ahí mi Twitter, puede preguntar, puede enviar un mensaje y yo se lo contesto encantado. Pues nada, tío, un abrazo, Opa Atleti y esperemos que este Moussa Dembélé, el que veamos en Atlético de Madrid, sea el que vimos las temporadas pasadas y no el que estaba hasta el momento. Yo creo que ha venido motivado al chaval y yo creo que esas características que tiene pueden venirle de perlas al Atlético de Madrid, así que esperemos que sea un abrazo enorme, tío. Un abrazo.